Ustedes que han venido acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este 26º domingo del tiempo ordinario, hemos leído el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, en el capítulo 9, versículo del 38 al 43, luego brinca al versículo 45 y luego brinca al versículo del 47 al 48. En esta cantidad de elementos que podemos reflexionar sobre Marcos capítulo 9, 38, 43, 45, 47, 48, yo solamente me quisiera quedar con la parte primera, donde Juan le dice a Jesús: Maestro, vimos a uno expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es de nuestro grupo. Pues la reacción lógica que Jesús debía de hacer es: muy bien, Juan, excelente. ¿Por qué? Porque un apóstol no acreditado no puede utilizar mi nombre para hacer alguna actividad. Solo los apóstoles acreditados son los que tendrían esa posibilidad. Eso era lo que esperaríamos que dijera Jesús. Como un apóstol no acreditado, un apóstol que no hace parte de los apóstoles, de los 12 que han vivido con Jesús cercano, va a expulsar demonios donde a veces sus propios discípulos certificados ni siquiera pudieron echar un demonio. Era lógico que Jesús apoyara a Juan, a Santiago, a Pedro, pero ¿por qué termina fracasada la intencionalidad de Juan y de los discípulos sobre la reacción de Jesús de no prohibirle a la otra persona que expulsara demonios? Por una cosa muy sencilla. Mire lo que dice acá: Maestro, vimos, plural, a alguien expulsar demonios en tu nombre, se lo prohibimos, plural, porque no es de nuestro grupo, plural. Cuando Jesús fue donde Pedro, le dijo: Pedro, sígueme, singular, no dijo síguenos. Cuando fue donde Juan, le dijo: Juan, sígueme, no síguenos. Cuando fue donde Santiago, le dijo: sígueme, no síguenos. Ahí está el problema de Juan. Que el seguimiento del cristianismo no es de un grupo. El seguimiento del cristianismo no es de una ideología. El seguimiento del cristianismo no es de un sistema religioso específico, sino que el cristianismo es creer en una persona. Y por eso cuando Juan le dijo: hemos visto a alguien expulsando demonios en tu nombre, ya ese fue el acabose de su discurso, porque está expulsando el demonio en nombre de Jesús. Por lo tanto, cree en Jesús. Por lo tanto, es verídico lo que está haciendo. Sí, porque el cristianismo es creer en Jesús. Luego no habría una coherencia si Jesús le llegase a prohibir a esta persona que no expulsara demonios en su nombre. Luego el cristianismo es creer en la persona de Jesús, y si esta persona está expulsando demonios en el nombre de Jesús, es porque cree en Jesús. ¿Ve? El cristianismo no es una ideología. El cristianismo no es un sistema cultural. El cristianismo no es un sistema ético, moral. El cristianismo es el seguimiento de una persona. Y este individuo que estaba expulsando demonios en nombre de Jesús estaba haciendo lo correcto. No lo que pasó, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículos 9 y siguientes, que se encontró Felipe predicando en Samaria y había un hombre que se llamaba Simón el Mago, y él hacía brujería y a través de esa magia pues lograba atraer la gente, y le pidió a Pedro y a Juan, cuando fueron a confirmar la fe de Felipe, que le vendieran el poder del Espíritu para él también poder con la fuerza del Espíritu hacer milagros. Iba a comprar el poder, y Pedro lo maldice, y ahí donde aparece esa palabra de simonía, comprar lo religioso. Eso se encuentra en Hechos capítulo 8, el cual no es el mismo caso de este individuo. Ahora, nosotros, ¿cómo encontramos a Jesús personalmente? Hoy se hace a través de las instituciones. Por eso todas las instituciones tenemos que tener procesos de conversión.
todas las instituciones, aún la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia de Jesús subsista en la Iglesia Católica tiene que estar constantemente convirtiéndose. Si su teología, si su culto, si su moral realmente nos acerca a la persona de Jesús. La Iglesia Católica tiene que estar en constante conversión, en constante análisis, si su teología, si su culto, si su moral nos permite acercarnos a la persona de Jesús. Por eso la Iglesia Católica tiene una máxima que se las digo en latín. Dice así: salus animarum suprema lex. La salvación de las almas es la suprema ley. La Iglesia no puede quedarse en unas normas, la Iglesia no puede establecerse en unas reglamentaciones sin descubrir si permiten o no permiten la salvación. Por eso la Iglesia tiene un aspecto muy interesante que ningún otro sistema religioso tiene, que es la capacidad de mutar dependiendo de las circunstancias para permitirle a sus fieles que conozcan que conozcan la persona de Jesús. Yo le voy a preguntar algo, usted que vino a esta parroquia a la Ascensión del Señor. He dicho que el objetivo del cristianismo es conocer a la persona de Jesús. ¿Y qué es conocer la persona de Jesús? ¿Qué hacía Jesús según lo que nos dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Jesús potencializaba a la persona, hacía que todas sus cualidades brillaran y que disminuyera sus deficiencias. Todo lo malo fuera disminuido y lo bueno saliera, surgiera y brillara. Yo le pregunto algo a usted que vino a esta parroquia y obviamente me hago la reflexión a sí mismo. Nosotros hemos nacido en este sistema católico, desde pequeños hemos venido a misa, nos confesamos, hicimos la primera comunión, la confirmación, algunos se casan por lo católico, otros optamos por la vida religiosa, cuando estamos enfermos nos ungen, es decir, hacemos las prácticas religiosas de este sistema religioso. Yo le pregunto algo. Las prácticas religiosas de este sistema católico le ha permitido potencializar sus cualidades como persona. O usted simplemente, como desde chiquito lo trajeron a misa, entonces se acostumbró a venir a misa, entonces usted viene a misa por costumbre, cuando no viene a misa como que si le hiciera falta algo o peca, pero así como que potencializarme como qué cosa, ¿ven? Y yo quiero que eso nos quede sonando durante toda esta semana. El venir a misa, el confesarme, el practicar estos rituales, el manejar una teología, el manejar un culto, el manejar una moral, sí me ha permitido tener un contacto con la persona de Jesús, que lo único que hacen nosotros es potencializar lo que tenemos. ¿O has dejado que te metan ideas en la cabeza, ideologías en la cabeza, ideas extrañas en la cabeza, donde lo único que hacen es ponerte como criatura pecadora, que tienes que cumplirle a Dios, tienes que humillártele a Dios, porque si no Dios te va a castigar? Esas ideas religiosas que nos han metido desde chiquitos. Y cuando nosotros nos damos cuenta sobre Jesús, Jesús lo que dice es: salga adelante, mire las cualidades que tiene, potencialice lo que usted puede hacer. No se le olvide que Él nos decía: ustedes son una ciudad puesta en lo más alto de una montaña para que todo el mundo lo vea. Y entonces, si Dios está orgulloso de nosotros, ¿por qué nosotros vivimos acomplejados? Vosotros sois tan importante que si se llegan a perder, dejamos las 99 para irte a buscar. Si Dios nos considera tan valiosos, ¿por qué nosotros no nos valoramos? Ustedes son un tesoro que uno apenas lo encuentra, tiene que ir a vender todo lo que tiene porque no resiste el poseer ese tesoro. Vende todo lo que tiene para adquirir esa perla, para adquirir ese tesoro, para adquirir ese terreno que hay que sacar adelante. Y si Dios nos mira así, ¿por qué nosotros siempre nos dejamos humillar, aplastar? ¿Y por qué nosotros manejamos una negatividad sobre nosotros mismos? ¿Ve? No hemos logrado entender lo que Jesús nos dice. Nunca Jesús nos aplastó, nunca Jesús nos humilló, nunca Jesús nos dijo nada malo de nosotros, aunque tenía gente muy maluca. ¿Ve? Ahí tenía ese Juan tan grosero,
tan maluco que le decían el hijo del trueno. Imagine cómo haría el genio Señor. Sería horrible vivir con él, y el hermano de él era peor también. ¿Y qué me dice usted de Pedro? Horrible. Ese temperamento de Pedro era horrible. Y mire cómo Jesús los fue transformando, sacando lo mejor de lo mejor. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Sacar lo mejor de lo que nosotros tenemos y disminuir lo que nos hace personas malas, feas, desagradables. Nosotros que venimos a misa, nosotros que nos confesamos, nosotros que practicamos este sistema religioso, ¿sí nos ha servido para algo eso? Piénselo a ver, analícelo. Analice por qué manejar ese mal genio que tenemos, por qué utilizar unas palabras tan vulgares, tan groseras como las usamos cuando nos llenamos de rabia, por qué siempre le tenemos que decir a la otra persona, usted no sirve para nada, que usted mire, bochiverde y boquirrajado, que yo no sé para qué me fijé en usted. ¿Por qué dices esas cosas? ¿Por qué de ti tiene que salir una negatividad frente a las otras personas y a sí mismo, sabiendo que nosotros venimos a misa, nos confesamos, estamos siguiendo un maravilloso Dios que nunca nos dijo lo malo que éramos, nunca nos dijo lo malo que podríamos ser, siempre señaló lo bueno que pudiéramos dar, así sea lo mínimo. Al uno le dio 5, al otro le dio 3, al otro le da 1, pero a cada uno dependiendo de su esfuerzo. Continuemos pues nuestra celebración eucarística teniendo en cuenta, nosotros solo seguimos a Jesús, no seguimos ni una ideología, ni un culto, ni una moral, seguimos la persona de Jesús, y la persona de Jesús se descubre a través de la institución, y lo que yo quiero que ustedes se pregunten es, lo que ustedes viven junto conmigo, lo que nosotros hemos celebrado, nos ha ayudado a potencializar la humanidad que nosotros debemos de tener. Ya cada uno tiene que resolver esa situación. El Señor esté con vosotros.